el hombre más rico de la Tierra? Hace algunos años, cuando el Papa visitó los Estados Unidos, reprendió al pueblo norteamericano por no mostrar misericordia. Dijo que deberían dar a los pobres lo que tenían, porque eran una nación muy rica. Sin embargo, en medio de las ruinas después del gran terremoto en Italia, en 1980, el Papa se acercó a la cama de un pobre hombre italiano que estaba herido, y lo único que hizo fue poner sus manos sobre la cabeza del hombre y hacer la señal de la cruz. El Papa, tan bondadoso, solo le dio su bendición y se fue. Juan Pablo II, peregrinación de fe. Los noticieros estaban informando desde el lugar de la devastación. Pero, luego transmitieron desde los Estados Unidos. El senador Kennedy, el hombre que entonces muchos esperaban elegir como el próximo presidente, miró a la cámara con una expresión de tristeza y dijo: nosotros, los norteamericanos, por compasión debemos enviar por lo menos 45 millones de dólares para reconstruir esa ciudad devastada. Quizás algunos lo recuerden. Ahora permítame citar de los billones del Vaticano, escrito por Abro Manhattan. Creo que le indignará tanto como a mí. Además, esta información se publicó hace muchos años, y probablemente hoy las cantidades hayan aumentado considerablemente. El Vaticano tiene grandes inversiones con los Rothschild de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. El Banco Ambrose. Y el Credit Suisse de Londres y Zurich. En los Estados Unidos tiene grandes inversiones en el Banco Morgan, Banco Chase Manhattan, First National Bank de Nueva York, Bankers Trust Company y otros. El Vaticano tiene cientos de millones de acciones en las más poderosas corporaciones internacionales, tales como Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, y muchas otras. Haciendo un cálculo conservador, solo en los Estados Unidos sus inversiones sobrepasan los 500 millones de dólares. En una declaración publicada en relación con el prospecto de un bono, la Arquidiócesis de Boston declaró que su haber era de 635.635.891.004 dólares, que representa 9 veces más que sus obligaciones financieras. Esto deja una ganancia neta de 571.571.704.953 dólares. Si sumamos la riqueza de las 28 arquidiócesis y 122 diócesis de los Estados Unidos, y algunas de ellas son más ricas que la arquidiócesis de Boston, no es difícil descubrir a cuánto llega la asombrosa riqueza de la Iglesia. Por las declaraciones de un miembro de la Conferencia Católica de Nueva York, podemos tener una idea de los bienes raíces y otras formas de riqueza que controla la Iglesia Católica. Él dijo que probablemente su iglesia ocupa el segundo lugar solo después del gobierno de Estados Unidos en el total de compras anuales. Tal vez es aún más reveladora la declaración que hizo un sacerdote católico y periodista nacionalmente conocido. Él dijo: la Iglesia Católica sin duda es la corporación más grande de los Estados Unidos. Tenemos una sucursal en cada vecindario. Nuestro capital y bienes raíces probablemente sobrepasen los de Standard Oil, AT&T y US Steel juntos. Y nuestra lista de miembros que pagan cuotas seguramente está en segundo lugar solo después de la lista de contribuyentes de impuestos del gobierno de los Estados Unidos. Cuando se toma en cuenta el total de su capital activo, la Iglesia Católica es el más grande corredor de bolsa del mundo. Independientemente de cada sucesión papal, el Vaticano ha enfocado su creciente interés en los Estados Unidos. The Wall Street Journal dijo que los tratos financieros del Vaticano, solo en los Estados Unidos, eran tan grandes que frecuentemente vendía o compraba oro en lotes de $1 millón o más a la vez. United Nations World Magazine calculó que el tesoro de oro sólido del Vaticano llega de varios cientos de millones de dólares. Una gran cantidad está almacenada en lingotes de oro en el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos, y el resto está en bancos de Inglaterra y Suiza. Pero esta es solo una pequeña porción de la riqueza del Vaticano, que solo en los Estados Unidos supera a la de las 5 corporaciones gigantes más ricas del país. Cuando a ellas se suman todos los bienes raíces, propiedades, bonos y acciones en el extranjero, entonces la asombrosa acumulación de riqueza de la Iglesia Católica llega a ser tan grande que es difícil de evaluar racionalmente. La Iglesia Católica es la mayor potencia financiera, acumuladora de riqueza y propietaria de bienes que existe actualmente. Posee más riquezas materiales que cualquier otra institución, corporación, banco, fiduciaria, gobierno o Estado en todo el mundo. Por tanto, el Papa, como administrador visible de esta inmensa riqueza, es la persona más rica del siglo XX.
Nadie puede calcular en forma realista cuánto vale él en términos de billones de dólares. Y, recuerdo cómo el Papa, la persona más rica de este planeta, se acercó a ese pobre hombre italiano que yacía entre los escombros, puso una mano sobre su cabeza y le dijo bendito seas. Luego se alejó y simplemente lo dejó allí. Sin duda es el colmo de la hipocresía. Después, el senador Kennedy, el servidor del Papa en los Estados Unidos, lanzó la responsabilidad al pueblo norteamericano para que sufragara los gastos de reconstrucción de esa ciudad destruida, allí, en el territorio del Papa. ¿Qué plan? El Estado español regala más de 6.000 millones de euros anuales a la secta ICAR. En actualidad, Economía el 24 de enero, 2010 a las 001. A pesar de la supuesta separación de la Iglesia Católica Apostólica Romana ICAR del Estado español, este regala cada año más de 6.000 millones de euros a la secta vaticana, de conformidad con el concordato firmado por el fascismo español y el Vaticano, que no se revisa desde hace más de 30 años. Al gobierno socialdemócrata metropolitano ni se le ocurre tocar estos privilegios. Por muchos aspavientos y quejas de los jefes de la ICAR española, la jerarquía católica recibe enormes sumas de las distintas administraciones del Estado español, que contrastan con la ausencia de ayudas al resto de religiones. Solo en centros escolares se le dan más de 3.500 millones, más otros 600 destinados a pagar a los profesores de religión, adoctrinamiento u otros docentes en centros concertados. A ello hay que añadirle los 241 millones que la Conferencia Episcopal obtuvo de la última declaración de la renta, el 5% del total que recibe la Iglesia del Estado, los que van a parar a las ONG católicas a través de la otra casilla del IRPF, y las exenciones fiscales que aún mantiene la ICAR en contra de la legislación vigente. Los laicos socialdemócratas favorecieron a la ICAR con una sensible mejora de la financiación directa del Estado, a través del IRPF, al lograr un incremento hasta el 0,7%. En un año, se pasó de 150 de 210 millones de euros. Como señalamos, en 2009 la cifra ascendió a los 241 millones de euros. Por si fuera poco, en los presupuestos generales del Estado para 2010 se aprobó, a última hora, la Declaración de Bien de Interés Cultural de la Jornada Mundial de la Juventud JMJ, que en el verano de 2011 llevará al jefe supremo de la secta y antiguo miembro de las Juventudes Hilderianas, Joseph Alois Ratzinger, alias Benedicto XVI, a Madrid. Esto supone, entre otras cosas, que las empresas que financien el evento recibirán exenciones fiscales de hasta el 80%. Además, y aunque Ratzinger no va a España como jefe de Estado, las distintas administraciones públicas pagarán la seguridad de todo el evento, así como lo relacionado con la sanidad, limpieza y logística, gastos que ascenderán a unos 25 millones de euros. La subordinación del Estado a la ICAR se hace palpable en otras actitudes provenientes del fascismo. Por ejemplo, la ceremonia dominical católica, conocida como misa, retransmitida por la televisión pública. Las privadas no lo hacen o impuesta protocolariamente en los actos militares. Pero lo más grave es la persistencia de la penetración de la secta en los colegios públicos, y encima pagada con fondos del Estado, es decir, de afiliados a la secta o no. Y ello en detrimento del horario lectivo del resto de alumnos, que se ven obligados a perder el tiempo en asignaturas paripé alternativa, que, en función de esa sumisión del Estado a la ICAR, no pueden tener contenidos de aprendizaje, para no discriminar a los hijos de los católicos que, en vez de recibir su catequesis en el ámbito privado de la secta, tienen el privilegio o la desgracia de ser adoctrinados en las escuelas. Por si fuera poco, declaraciones de gerifaltes de la ICAR haciendo apología de delitos tan graves como la violación, quedan impunes ante la pasividad de fiscales y jueces. Por no hablar de la pederastia sistemática de sacerdotes de la secta o su complicidad en crímenes contra la humanidad como genocidio, tortura y esclavismo, como hemos sufrido en Canarias que, según el derecho internacional universalmente aceptado, no han prescrito.